Cuando hablamos de Venezuela usualmente nos viene a la cabeza pobreza, escasez, emigración y posiblemente gobiernos autoritarios, pero esto no siempre fue así. De hecho existieron varios desencadenantes de todos estos males que debemos tener en cuenta para poder exponer datos económicos tangibles a futuro sobre la economía venezolana. El nuevo siglo XXI en Venezuela estuvo marcado por una victoria de Hugo Chávez en las elecciones democráticas en 1998. Esta victoria no estuvo marcada por simple populismo, sino por hechos económicos más fuertes. Venezuela antes de 1999 vivía una fuerte crisis económica por una combinación de factores estructurales y coyunturales ampliamente analizados por organismos y académicos internacionales. En primer lugar, la economía venezolana presentaba una dependencia extrema del petróleo, que aportaba la mayor parte de los ingresos fiscales y de exportación. Cuando los precios del crudo cayeron de forma prolongada en los años 80 y 90, el Estado perdió capacidad de financiar el gasto público y social, sin contar con un aparato productivo diversificado que compensara esa caída. A esto se sumó una crisis fiscal crónica, caracterizada por déficits persistentes, aumento de la deuda pública y la adopción de programas de ajuste vinculados al Fondo Monetario Internacional, que implicaron recortes del gasto y liberalizaciones que afectaron el ingreso real de la población según el Banco Mundial. Un punto crítico fue la crisis bancaria de 1994, una de las más graves de América Latina, que provocó la quiebra de gran parte del sistema financiero. Obligó al Estado a costosos rescates y erosionó severamente la confianza en la economía. Como consecuencia, la inflación, la devaluación del bolívar y el desempleo aumentaron de forma sostenida, mientras el salario real y el nivel de vida caían. Lo que llevó a que más de la mitad de la población se encontrara en situación de pobreza a finales de la década de 1990. A esto se suma que la población ya no confiaba en los partidos tradicionales de la época y se decantaron por la opción Chávez, ya que su campaña se centró en un discurso de cambio profundo y combate a la corrupción. Chávez se presentó como un candidato fuera del sistema tradicional, capaz de enfrentar lo que él llamaba la casta política que había gobernado el país durante décadas y que, según él, había provocado desigualdad, pobreza y descontento social, lo que le permitió conectar con amplios sectores de la población marginada y con los jóvenes, logrando un respaldo popular masivo que lo llevó al triunfo electoral en 1998. Su discurso estaba muy lejos de lo que haría en realidad, pero fue dicho en el periodo económico exacto y resonó entre personas que se identificaban en ese momento con esa esperanza de mejoría. Tras el gobierno de Hugo Chávez, la economía venezolana sufrió cambios cuantitativos muy marcados, tanto positivos al principio como negativos después, especialmente en la década siguiente con Nicolás Maduro. Durante los primeros años del chavismo, el país utilizó los altos precios del petróleo para financiar programas sociales y expandir el gasto público, manteniendo el PIB y el ingreso per cápita relativamente altos hasta 2012. Por ejemplo, el PIB mundial llegó a unos 372.000 millones de dólares americanos en 2012, el año de mayor tamaño de la economía, tras crecer desde 97.000 millones de dólares americanos en 1999 cuando Chávez asumió por primera vez, impulsado por los precios elevados del crudo y mayor gasto público. Sin embargo, a partir de 2013, cuando Maduro tomó el poder tras la muerte de Chávez, la economía inició un desplome prolongado, el PIB cayó más de un 60% entre 2013 y 2023. Y se estima que hacia 2025 el tamaño de la economía solo rondaría los 82.000 millones USD, lo que significa que la economía se redujo casi a un tercio de lo que era hace poco más de una década. El PIB per cápita, que mide la riqueza promedio por persona, refleja también este deterioro, aunque llegó a superar los 8.000 USD en 2013, en 2024. 2025 volvió a niveles similares a los de finales de los años 90, alrededor de 3.800, 4.200 dólares americanos, es decir, prácticamente sin crecimiento real en 25 años. Otro dato clave ha sido la inflación, que inicialmente era moderada en los primeros años del chavismo, pero que desde principios de la década de 2010 escaló hasta niveles de hiperinflación, con picos que superaron el 65.000% en 2018 según FMI y continuaron altísimos en años recientes. En 2024 la inflación seguía muy alta y se calcula que en 2025 podría rebasar el 200% anual, algo extraordinariamente elevado comparado con países vecinos. Estos resultados negativos se explican por varios factores vinculados a las políticas económicas y estructurales como la dependencia extrema del petróleo, que llegó a representar más del 90% de las exportaciones, el 55% de los ingresos del gobierno y una parte muy elevada del PIB, lo que hace a la economía vulnerable a fluctuaciones de precios y choques externos. Otro factor fue la caída de la producción petrolera, desde millones de barriles por día de capacidad histórica a alrededor de 1 millón de barriles por día en años recientes, reduciendo drásticamente los ingresos en divisas. El control de precios y de cambios, y políticas estatales que desincentivaron la inversión privada y diversificación productiva. Crisis de confianza, sanciones internacionales y fuga de capitales, que dificultaron acceso a financiamiento y redujeron el nivel de producción interna.
En conjunto estos datos muestran que, aunque Venezuela logró algunos avances sociales a principios del chavismo gracias a los altos ingresos petroleros, después de ese boom inicial la economía entró en una profunda crisis económica marcada por caída del PIB, estancamiento del ingreso per cápita, hiperinflación persistente y fuerte pérdida del poder adquisitivo, lo que se traduce en un nivel de vida mucho menor para la mayoría de la población comparado con las décadas previas. La economía venezolana está marcada por la repetición de un patrón de malas decisiones económicas. Si orientamos la mirada al futuro, con el reciente cambio la economía de Venezuela podría crecer de forma moderada en los próximos años como resultado de varios cambios recientes que buscan corregir parte de los desequilibrios heredados del modelo aplicado desde el gobierno de Hugo Chávez y profundizados bajo Nicolás Maduro. La reactivación parcial del sector petrolero, mediante acuerdos con empresas extranjeras y el alivio limitado de sanciones, representa el cambio económico más importante actual porque el petróleo sigue siendo la principal fuente de divisas de Venezuela. El aumento de la producción desde mínimos cercanos a 400.000 barriles diarios hasta alrededor de 1 millón de barriles diarios implica, a precios promedio de $70 por barril, ingresos brutos anuales adicionales de decenas de miles de millones de dólares. Para la población, esto se traduce indirectamente en mayor capacidad del Estado para financiar importaciones de alimentos, medicinas y combustibles, pagar salarios públicos, mantener servicios básicos y estabilizar el tipo de cambio, lo que reduce la presión inflacionaria sobre el ingreso real de los hogares. La relajación de controles de precios, de cambio y de regulaciones sobre la actividad comercial ha permitido que empresas privadas vuelvan a operar con mayor normalidad, aumentando la oferta de bienes y servicios. En términos monetarios, esto no genera ingresos directos al Estado como el petróleo, pero sí reduce pérdidas económicas causadas por escasez y mercados negros, y mejora la recaudación tributaria. Para la población, el beneficio principal es el acceso más estable a productos básicos, menor inflación por desabastecimiento y más oportunidades de empleo en comercio, servicios y pequeñas industrias, lo que incrementa el ingreso familiar aunque siga siendo limitado. La dolarización informal de la economía ha sido clave para frenar la hiperinflación extrema. Al permitir que una parte importante de las transacciones se realicen en dólares, se reduce la pérdida de valor del salario y del ahorro en el corto plazo. En términos de impacto económico, esto no implica un ingreso nuevo para el país, pero sí una reducción del impuesto inflacionario que antes destruía el poder adquisitivo. Para la población, el beneficio es una mayor previsibilidad de precios y la posibilidad de planificar gastos básicos, aunque también genera desigualdad, ya que quienes no reciben ingresos en divisas quedan en desventaja. El Estado ha limitado parcialmente la impresión de dinero sin respaldo, lo que contribuye a una inflación más baja que en los años de hiperinflación. Monetariamente, esto significa menos distorsiones macroeconómicas y menor depreciación del bolívar. Para la población, el impacto se refleja en que los precios dejan de subir de forma explosiva mes a mes, lo que protege parcialmente el salario real, aunque los niveles de ingresos sigan siendo bajos en comparación con el costo de vida. La reactivación de comercio, servicios, agricultura y manufactura ligera genera un crecimiento económico más diversificado, aunque aún modesto. En términos de dinero, estos sectores no igualan los ingresos del petróleo, pero sí aportan miles de millones de dólares al PIB y crean empleo más directo. Para la población, el beneficio es más inmediato, más puestos de trabajo, ingresos más estables para pequeñas y medianas empresas y una economía menos dependiente de un solo sector, lo que reduce el riesgo de crisis severas cuando cae el precio del crudo. Según estimaciones de organismos internacionales y economistas independientes, Venezuela podría experimentar un crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor del 3% en 2026. Tras un crecimiento proyectado de aproximadamente 6% en 2025, lo que la posicionaría como una de las economías con mayor expansión en América Latina ese año, por encima del promedio regional estimado de alrededor del 2,3-2,4%. Este crecimiento real significa que la producción total de bienes y servicios en el país, medida en términos reales ajustados por inflación, se incrementaría con respecto al año anterior, lo cual implica una expansión sostenible de la actividad económica más allá de simples aumentos de precios. En términos monetarios, un crecimiento real del 3% del PIB en una economía cuyo tamaño nominal ronda 85.000 millones de dólares, significaría que el valor total de bienes y servicios producidos en Venezuela podría aumentar en 2,6 mil millones de dólares adicionales comparado con el año anterior. Esto, a su vez, puede traducirse en mayores ingresos fiscales para el Estado. Gran parte de este crecimiento se explica también por la participación de sectores no petroleros, los cuales han mostrado expansión en 2025. Lo que indica una incipiente diversificación económica más allá del crudo. Si Venezuela transita hacia un sistema más democrático y con mayor respeto al Estado de Derecho, esto puede traducirse en un entorno más atractivo para la inversión y un crecimiento económico real más sólido porque las empresas, tanto nacionales como internacionales, buscan seguridad jurídica, garantías de cumplimiento contractual y transparencia en las reglas del juego antes de comprometer capitales importantes. Un clima así reduce el riesgo percibido, incentiva la entrada de inversiones y
Permite planes de mediano y largo plazo, algo que históricamente ha faltado en el país debido a décadas de intervenciones autoritarias, expropiaciones y cambios impredecibles de políticas que generaron desconfianza. El nuevo contexto político está ya facilitando reformas legales, por ejemplo en el sector petrolero, donde la modificación de la ley de hidrocarburos y la apertura a participación privada nacional y extranjera ha impulsado perspectivas de inversión. El gobierno proyecta alrededor de 55% más inversión en petróleo en 2026, con cerca de $1.400 millones en compromisos, lo que podría elevar la producción y los ingresos por exportaciones entrantes. Además, las señales de apertura han generado reacciones positivas en los mercados financieros. En lo que va de 2026 el IBE se acumulaba un alza de casi 196% y llegó a superar los 6.100 puntos, con sectores como el financiero y varias acciones individuales registrando fuertes incrementos, con índices bursátiles venezolanos alcanzando repuntes significativos impulsados por expectativas de reformas económicas y la posible eliminación de sanciones, lo que sugiere que los inversores ya están descontando un futuro más favorable para la economía real si se consolida la normalización política. Si las reformas democráticas y las mejoras institucionales se consolidan, junto con la estabilidad política, podríamos ver tasas de crecimiento sostenidas de 5% anual o más. Esto levantaría el PIB real a niveles significativamente mayores, por ejemplo, si el PIB real promedio fuese 5% durante 5 años. El PIB podría aumentar cerca de 30% acumulado en ese periodo, fortaleciendo la economía y reduciendo brechas anteriores. Expertos sugieren que con inversiones importantes, la producción petrolera y no petrolera puede generar divisas estables, mejor acceso a créditos e inversión extranjera directa creciente. El crecimiento económico real tiende a crear empleo formal y elevar salarios reales, porque las empresas invierten, amplían operaciones y dan estabilidad laboral. Esto se traduce en que, por cada $1.000 millones americanos adicionales de PIB, se generan cientos de miles de puestos de trabajo indirectos y directos, especialmente si sectores no petroleros están en expansión. Aunque las proyecciones son positivas, hay obstáculos significativos, como la inflación persistente. Aún con crecimiento económico, Venezuela enfrenta niveles altos de inflación, por ejemplo. Estimaciones internacionales proyectan que la inflación anual podría seguir siendo alta en 2026 si no se consolidan reformas monetarias estrictas. Además existe necesidad de reformas institucionales profundas, la confianza empresarial no vendrá sola, requiere fortalezas en justicia independiente, respeto a contratos, protección de propiedad privada y reglas claras de inversión. Y tener en cuenta la migración de talento, la salida de millones de venezolanos en años recientes reduce la fuerza productiva, revertir esto implica políticas atractivas para traer de vuelta talento y sectores productivos. Venezuela tiene el potencial de dejar atrás patrones económicos ineficaces y si enfrenta con éxito sus desafíos actuales, podría aspirar a convertirse en un país verdaderamente próspero. Lo que sí está demostrado es que Venezuela es un país con mucho potencial de riqueza. ¿Lo conseguirá? No lo sabemos a ciencia cierta, pero en Mente y Moneda seguro te lo contaremos. Suscríbete para próximos videos.